Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube y bienvenidos de nuevo al Faro de Cabo Mayor en Santander, donde en el último vídeo, que aquí arriba os dejo la tarjetita, os expliqué cómo hacer una panorámica que hace un par de años me encantó y que la he repetido para explicaros, bueno, pues cómo integrar estas rocas en el primer plano, por qué hacía la panorámica, aunque fuera a ser horizontal, con fotos en horizontal también. Bueno, todo eso os lo expliqué en el último vídeo, cómo integrar las olas, el momento exacto con máscaras en PTGui. Pero había algo que también os había prometido y era explicaros cómo hacer panorámicas con el Benro Polaris, y no solo panorámicas traqueadas, que pronto tendréis un vídeo haciendo un mosaico de la Vía Láctea a 35 y 85 milímetros, vendrá muy pronto, pero lo primero os voy a enseñar cómo hacer panorámicas normales. Realmente, en una situación como esta, yo no creo que vaya a utilizar nunca el Benro Polaris para hacer una panorámica, porque son fotos de relativa rapidez, son fotos que no van a durar demasiado tiempo. Sin embargo, de noche sí que tiene interés hacer panorámicas con el Benro Polaris. Suponed una fotografía, una panorámica en la cual, yo que sé, queréis hacer 7, 8, 9, 10 tomas de 1 minuto o de 2 minutos cada una de exposición para levantar las sombras de noche. Eso con el Benro Polaris está genial hacerlo, porque puedes dejar la cámara trabajando 15, 20 minutos haciendo esa panorámica y mientras tú estar traqueando la Vía Láctea, cenando o lo que te dé la gana. Así que vamos a ver cómo hacerlo con el Benro Polaris. Lo primero de todo, el trípode lo tengo completamente desnivelado, o sea, no está nivelado. Para hacer las panorámicas, ya sabéis, hay que tener el trípode nivelado. Realmente, el Polaris lo podríamos situar encima de una rótula tradicional Arca Swiss, porque tiene montura Arca Swiss. Pero ya os he comentado que no hace falta ni siquiera utilizar la base niveladora ni nada. Podemos poner directamente encima el Benro Polaris con cuidado, no se me caiga. A ver si se me va a caer el acantilado. Vamos a ver si lo metemos con cuidado. Ya está parcialmente desplegado, ¿vale? Cuando lo guardamos en la mochila lo podemos guardar completamente doblado. Ya está parcialmente desplegado, de esa forma no tengo ningún problema para enroscarlo. Y una vez que ya tenemos puesto el Benro Polaris sobre el trípode o sobre la base niveladora o la rótula, lo que sea, lo que hay que hacer es levantarlo para que se vaya a su posición de inicio. Así que nos conectamos a la aplicación Benro Polaris, hacemos doble clic a la vez en los dos gatillos, en los dos joysticks, y el cabezal se va a girar y se va a levantar para colocarse en lo que él entiende que es su posición de inicio. No obstante, ahora mismo no podemos empezar a poner la cámara y hacer fotos. Hay que nivelar esto, que como no tengo base niveladora, esto está algo desnivelado porque el trípode no está bien puesto sobre una superficie horizontal. Así que en este caso, lo que hay que hacer, voy a poner encima el teléfono, me voy a salir de aquí y me voy a venir a una aplicación que tengo de nivel digital. Ahí está, podéis bajar cualquiera para vuestro sistema. Y directamente voy a jugar con la posición de las patas de del trípode. Ahí está, ya tengo el trípode nivelado, el Benro Polaris está nivelado en su posición de inicio. Ahora es cuando podemos poner encima la cámara. Para ponerla encima, mucha gente utilizaría a lo mejor lo que es una zapata en L. Es incorrecto, ¿por qué? Porque el Benro Polaris, la cámara mejor dicho, miraría hacia los lados. Así que hay que utilizar o bien un riel tradicional, un riel panorámico, o la zapata que viene por defecto que os comenté en la review dentro de la caja del Benro Polaris, pero lo mejor, riel tradicional, o si tenéis el Benro Polaris cuando salga, si lo compráis cuando salga ya definitivamente al público, pues también os vale de maravilla. Lo vamos a poner aquí, vamos a soltar y lo vamos a aproximar a lo que sería la pupila de entrada de la lente, ¿vale? Voy a hacerlo coincidir más o menos con la parte de delante de tal forma que la pupila de entrada de la lente quede lo mejor ajustada posible con respecto al punto en el cual el Polaris va a girar y va a hacer los picados y los contrapicados. Lo siguiente, hay que conectarlo. Vamos a coger el cable, cogemos el cable y llevamos el extremo de cámara, que está aquí, el puerto que pone cámara en el Polaris, lo llevamos al puerto de la cámara, en este caso de la Sony 7R3. Y una vez que ya tenemos conectada la cámara al Benro Polaris a través del cable correspondiente, nos vamos a la aplicación. Por supuesto hay que encender la cámara, nos vamos a la opción de pano y ya estamos viendo lo que es la escena a través de la propia aplicación. Lo primero que a mí me gusta hacer es configurar lo que son los parámetros de disparo, la sensibilidad, el diafragma. Para hacerlo más rápido ya tengo puesto el enfoque, la hiperfocal en esta lente es manual, así que esa no la puedo controlar a través de la aplicación, como tampoco el anillo de diafragma, que también es manual. En este caso he puesto F8, ya está hecho el enfoque muy importante, aunque se puede hacer a través de la aplicación, yo os recomiendo hacerlo antes en la cámara, especialmente por la noche con las estrellas y demás, y ya luego conectamos al Polaris. Y los valores lo voy a dejar tal y como está.
en 0,8 segundos, la sensibilidad en ISO 100 y, como digo, el diafragma no lo puedo controlar porque es un anillo de diafragma manual. El balance de blancos lo dejo en nublado, el que queráis, pero en una panorámica siempre el mismo. En este caso lo dejo en nublado, que es como está el día. A continuación vamos a definir los valores inferiores, es decir, cuánto porcentaje queremos solapar. Yo lo dejo en un 40%, ¿vale? Que es el recomendado, aunque podría ser para la diurna un poco menos. Orientación vertical u horizontal, yo lo voy a dejar en horizontal por los motivos que os expliqué en el anterior vídeo cuando hago panorámicas en el agua, en costa, en las cuales hay movimiento de las olas. 15 milímetros, el sensor en full frame y automáticamente lo que voy a hacer ya es bajar el cabezal, ¿vale? Para buscar ya con la ayuda de los joysticks la posición de inicio y la posición de final de la panorámica, ¿vale? Voy a bajar. Ya estoy viendo que con eso estoy solapando bastante. Tened en cuenta que en la página, en la aplicación, vosotros esa tira que hay abajo con los ajustes de full frame, la focal y todo eso, os está tapando parte de la visión que realmente hay en la cámara. Yo aquí veo que la cámara está captando más, aquí queda parcialmente tapado por lo que es esa barra inferior. Me voy a llevar el cabezal hacia la izquierda y vamos a hacer la panorámica de esta forma, con la opción Pro, que es la opción más sencilla y la que yo entiendo que todo el mundo va a utilizar cuando haga panorámicas normales. En las traqueadas sí que hay que irse a esta otra opción. Las panorámicas traqueadas, no me quiero adelantar al próximo vídeo, sí que hay que irse a esta otra opción en la cual tenemos que indicarle la rotación horizontal y vertical y desde dónde parte. Pero en este caso, en la panorámica normal tenemos la opción Pro, que pronto yo espero que la añadan los desarrolladores de Polaris, que han dicho que están en ello ya, ¿vale? A la opción de las panos traqueadas. Bueno, pues a mí me parece que este punto está bien para comenzar la panorámica, así que aquí pulsaría en Start y ahora me llevo el cabezal hacia el otro lado, va a partir de abajo a la izquierda y ahora me lo voy a llevar a la derecha, arriba, y volveré a pulsar el botón para decir que eso es el punto en el cual tiene que acabar la panorámica. Fijaos cómo abajo a la izquierda está aumentando el número de fotografías. Tenemos ya 3 fotografías a 60 grados de rotación. Empezaba en 1 y a medida que hemos avanzado en la panorámica dice que son 3 fotografías. Vamos a subir al revés. Vamos a subir el cabezal y vais a ver cómo ahora ya se ha puesto en 2 filas. Ahí está. 2 filas y yo creo que hasta ahí estaría bien. Ahí podríamos pulsar End y ya tenemos configurado toda la cobertura de la panorámica, que va a ser exactamente de 6 fotos, 3 fotos en horizontal para la fila inferior de 60 grados y luego va a hacer otra fila superior 46 grados y también 3 fotografías. Pulsamos el botón verde, desplazamos hacia arriba y el Benro Polaris se va a ir a la posición de inicio para comenzar ahí justo la panorámica. Y como nos dice la pantalla, exactamente son 6 fotografías, 3 de la fila inferior y 3 de la fila superior. Ya he hecho la primera, ahora gira en base al solapamiento que nosotros le hemos dado. Y como os digo, esta rotación horizontal y vertical que nos ha proporcionado la aplicación a través de la opción Pro de panorámicas, sería muy fácil. Y si quisiéramos hacer una panorámica de la Vía Láctea, buscaríamos la cobertura en el cielo de esa Vía Láctea que queremos fotografiar o lo que sea, y en este caso nos memorizaríamos esos valores de rotación y los traspasaríamos a la otra opción. Así que bueno, aunque no tengamos en la opción Astro todavía, en las traqueadas, la opción Pro, para poder hacerlo de forma visual, podemos hacer esa trampilla de coger los valores de la otra opción. El cabezal ya está subiendo para hacer la segunda fila. De momento, a día de hoy, no hay posibilidad de decirle la segunda fila dónde tiene que empezar. Lo que hace es, si acaba ahí la fila inferior, al subir empieza también ahí la fotografía. No hay opción de decirle que la segunda fila empiece del mismo punto, algo que por ejemplo en panorámicas traqueadas sí que puede ser interesante, que empezara siempre todas las filas, la primera, la segunda, la tercera, desde la derecha, en las traqueadas. Eso de momento no es posible hacerlo, ya os adelanto, con el Benro Polaris. Hace el orden que quiere, va haciendo como una especie de culebra, como el juego de la culebra de los Nokia de toda la vida, pues lo mismo, va moviéndose así. Una foto le queda, ya está, la panorámica ya ha terminado, ya tenemos terminada la panorámica, pero no obstante antes me voy a venir a la opción de fotografía normal, la foto individual. La panorámica ha terminado, pero para esta foto de ejemplo, que ahora os pondré pantalla, a mí me interesa hacer una fotografía en la cual tenga toda la zona del agua, en la cual se mueve el agua, en una misma foto. Así que en esta
para que luego no haya problemas en el casado, porque tened en cuenta que el Polaris va girando, pero va girando donde él quiere. Entonces a lo mejor la zona del agua la puede partir y en una foto el agua está subiendo y en la foto siguiente el agua está bajando. Y si no tienes más fotos, eso va a quedar mal. Así que una foto para el centro con los mismos valores. Voy a tirarle 2 o 3 fotos y luego la panorámica normal junto con esta toma las puedo mezclar en PTGui. Voy a tirarle 2 o 3 fotos, aprovechando que la marea ahora está subiendo bastante bien. Y ya está. Con esto ya tenemos la panorámica realizada y las 2 o 3 fotografías que también necesitaba para lo que es la zona del agua. Así que eso ha sido todo. Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya resultado interesante. Ya sabéis que os interesa este cabezal, tenéis la opción de comprarlo con un descuento brutal del 25% sobre un precio que ya está de por sí promocionado por estar en proceso de lanzamiento. 25% de descuento que nos ha concedido la marca de forma libre para que lo podáis comprar a través del código de descuento que os dejo abajo en la descripción del vídeo. Código de descuento, y también os pongo lo que es el enlace directo para la compra del kitastro. Ahora mismo está puesto lo que es el cabezal Benro Polaris, pero no está puesto el extra, que es el brazo que hay que poner para hacer las panorámicas o las fotos traqueadas. Eso es el kitastro. Como digo, abajo en la descripción tenéis el código de descuento y también el enlace. Así que nada, si os ha gustado y si os ha resultado interesante, ya sabéis, dejaos ese like, suscribiros al canal, activad la campanita y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Muchas gracias, cuidaos mucho y hasta la próxima.